Colombianos, les traemos la columna de Daniel Coronel llamada El precio del silencio, donde deja ver y habla sobre el nombramiento que hicieron de Armando Benedetti en una embajada por allá en Roma, ¿no, señores? En agricultura no es experto Armando Benedetti, sin embargo, esta embajada tiene que cumplir misiones en este campo. Pues la columna inicia así: el gobierno está pagando con dineros públicos el silencio de Armando Benedetti. Su nombramiento como embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Roma, debe ser explicado por el presidente Gustavo Petro. El nuevo embajador no es un experto en alimentación ni en agricultura. Su misión previa de diplomacia como embajador en Venezuela resultó decepcionante, porque abandonó varias veces su cargo para estar en Colombia o viajar a Estados Unidos, sin el permiso de la Cancillería. Incluso la visa de ingreso a Estados Unidos le fue cancelada por el Departamento de Estado porque consideran que abusó del pasaporte diplomático. Como si faltaran motivos para que el gobierno no hiciera esta designación, Colombia cerró hace 25 años su embajada ante la FAO, por razones prácticas y de austeridad. Nadie echaba de menos esta representación diplomática en un cuarto de siglo. Las gestiones ante el organismo multilateral las ha cumplido sin inconvenientes la Embajada de Colombia en Italia. Lo único que explica el nombramiento de un funcionario pobremente preparado para un cargo que además no se necesita es el pago por su silencio. Cuando estalló el escándalo de Marelvis Mesa, la niñera al servicio de la entonces jefa de gabinete presidencial Laura Sarabia, el nombre de Armando Benedetti no aparecía por ninguna parte. Sin embargo, y como en su momento lo revelé, Marelvis había llegado de Venezuela en un avión privado junto al entonces embajador, su antiguo patrón Armando Benedetti, directamente a hablar con Semana. ¿Por qué? Investigando las circunstancias que antecedieron a la publicación, me encontré con un mensaje de WhatsApp enviado por Benedetti a Sarabia el jueves 25 de mayo del 2023, 2 días antes de la carátula de Semana. El embajador sugiere que tiene el poder de impedir la divulgación de los hechos. Así decía el WhatsApp. Acabo de hablar con Vicky después de lo que me dijiste sobre Mari. Tenías razón, es posible que se pueda evitar esas circunstancias. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. Esa velada amenaza no era la primera que Benedetti profería. Días antes, de acuerdo a unos audios que divulgó Semana, le habría dicho a Sarabia: yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que esto no pasará. Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga, dijo así en su momento pues el señor Armando Benedetti. El mismo día que se conocieron esos audios, Armando Benedetti aceptó hablar conmigo para cambio. En la entrevista titulada "Para mí era más fácil amenazar al presidente que a Laura", el ahora embajador ante la FAO me dijo: a ver, yo tengo no muchísimas, sino toda la información de lo que pasó en la campaña, por lo cual puedo decir que no hay nada irregular, y al mismo tiempo que yo no haría nada parecido a lo que dicen. Pero si digo que de 100 llamadas que recibo, 99 son porque creen que yo tengo información de la financiación o de la vida privada del presidente. Y no es así. Eso es un mito, es una leyenda. Ella en algún momento de la pelea dice: entonces a mí no me joda más y amenace al presidente y no a mí. Si yo la tengo de frente te mato, tú te las estás tirando de amenazada. Entonces ahora sí, hueputa, graba. Entonces ahora sí hay amenaza para ti y para el presidente. Ahora sí se va a armar un verguero. Entonces ahí le digo: tal tema, para mí era más fácil amenazar al presidente que a ella. ¿Y con ese tema pensaba amenazar al presidente?, le pregunté. No, no tenía nada pensado, asegura Benedetti. Es un tema ahí y no es una amenaza. Es que ella me reta a mí de forma. Ahí es cuando yo monto en ira y le doy una patada a una mesa que tenía al lado. ¿Tú quieres que te amenace de verdad? ¿Tú te sientes amenazada? Cuando no había habido ninguna amenaza. Entonces yo te amenazo con esto y se lo dices al presidente. Y es algo en lo que nada tiene que ver Mari. Mari no existe ahí. Está conmigo en Venezuela, pero nada tiene que ver con los planes. El presidente no me quiere creer, pero yo no soy conspirador. Yo no construyo la conspiración. Pero en esta conversación surge la palabra amenaza. Está el reto de Laura Sarabia diciendo amenace al presidente y el disgusto suyo. ¿Con qué supone que iba a amenazar al presidente?, le insistí. A ver, no es un tema que yo crea que pueda ser amenazante. Es algo que surge en medio de una rabia y una pelea. Y el tema, si lo supiera, no te lo podría decir. El presidente Petro respondió: yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Cuesta trabajo creer que este nombramiento no es un chantaje ni un favor. Entonces, amanecerá y veremos si Armando Benedetti está guardando silencio sobre algo, ¿no? Pues los usuarios aquí opinan.
Decir que lo único que explica nombramientos es el silencio ignora la estrategia política detrás. La inclusión de figuras como Benedetti en el pacto histórico muestra una táctica más profunda para fortalecer alianzas, no solo pagos por silencio. Es lo que dicen los usuarios acá, sin embargo hay personas que no se tragan ese sapo. Armando Benedetti sí celebró este nombramiento. Agradezco al presidente Gustavo Petro su designación como embajador de Colombia ante la FAO. La alimentación, la reforma agraria y la agricultura son temas fundamentales en políticas del gobierno que no admiten esfuerzos menores y que no imponen grandes retos. Pero como lo dijo Coronel, este señor no tiene la experiencia en el campo de alimentación y agricultura, ¿no? Rosalba Alarcón también dice, presidente Gustavo Petro, ¿cómo así que Armando Benedetti es el nuevo embajador en la FAO? Después de su conducta violenta, agresiva, amenazante con problemas de alcohol y drogas, ¿usted cree que esa es una representación digna para Colombia? ¿Es necesaria esa embajada? Explíquenos, le dicen acá al presidente Gustavo Petro. Hasta el mismo Beto Corral, que es activista del gobierno de Gustavo Petro, dice, el injustificable regreso al gobierno y nombramiento en una embajada cerrada hace 25 años a Benedetti puede ser el peor error político del presidente en todo su mandato. Increíble, ¿no? Pues vamos a esperar qué pasa con este nombramiento y por qué lo hicieron. Otra persona pues le contesta a Beto, difiero Beto, Armando luchó por este proyecto y un chisme, nada que se ha comprobado, no puede ni se podría ser motivo para no participar. A través de esta embajada se pueden lograr grandes ayudas para la población más vulnerable del país. Otro usuario dice, totalmente de acuerdo, es una leguleyada terrible reabrir esa embajada y nombrar tan nefasto personaje en ella. El gobierno cae en lo que los anteriores siempre hicieron, beneficiar corruptos, claramente Benedetti cae en la definición. Es un lagarto que solo quiere dinero. Entonces vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Pero aquí dice otro usuario, tranquilos, acuérdense en que Álvaro Uribe nombró a 2 asesinos de embajadores y la justicia no le hizo a él ni un solo rasguño. Y eso ha tenido consecuencias políticas. Pues esperemos a ver qué pasa con esta gente, ¿no? Por otro lado, pues Ramiro Bejarano, el abogado y profesor, dice que le da pánico e inquietud, pues que Marta Mancera quede como fiscal general. Mencionó que Marta Mancera no desempeñaría un papel de fiscal independiente al haber hecho política por su cercanía con Francisco Barbosa. Ramiro Bejarano, que es un abogado y profesor, estuvo en la W para hablar de la designación de Marta Mancera como fiscal general de la Nación, encargada ante el término del periodo de Francisco Barbosa y la no elección del nuevo fiscal por parte de la Corte Suprema. Pánico y miedo, señores, es lo que genera esta señora en la fiscalía. Escuchemos qué dice. Buenos días. Mire, más que una opinión, lo que me produce es pánico, porque creo que el país tiene derecho a tener confianza en las instituciones y particularmente en las personas que encarnan las instituciones. Y me parece que la doctora Mancera tiene una controversia supremamente difícil de superar. Ella no ha dado unas explicaciones convincentes y obviamente si todo avisora que va a pasar, si todo lo que está sucediendo avisora lo que va a pasar, pues es muy probable que la Corte Suprema de Justicia no elija fiscal pronto y que esta señora, no solamente ella se convierta en vicefiscal, sino que se convierta en vicefiscal el señor Ramón Jaime Durán, que es de ingrata recordación por muchos factores. Yo creo que además hay un elemento de orden constitucional que es el siguiente: al fiscal general de la Nación se le elige mediante una terna que el presidente envía a la Corte Suprema de Justicia. Pero en virtud de este mecanismo que está establecido en la ley, resulta que cuando el fiscal se vaya, porque una falta absoluta o temporal, esta sería una falta absoluta, entonces una ley de menor rango, que por supuesto la Constitución, dice que puede quedar encargado por todo el tiempo la persona que sea su vicefiscal. Ese no es el querer de la Constitución. La Constitución lo que quiere es que haya un fiscal que sea elegido mediante un mecanismo en el que participen el presidente de la República haciendo la terna y la Corte Suprema escogiendo una persona de esa terna. Pero por ese mecanismo del encargo, lo que se hace es que se convierte en fiscal una persona que no ha sido ni escogida por el presidente ni elegida por la Corte Suprema de Justicia, y eso por supuesto está por fuera de los pesos y contrapesos que se diseñaron en la Constitución política. Sí, bueno, pues la llegada de Marta Mancera como nueva fiscal encargada ha generado, por supuesto, mucha polémica, pero quiero insistir porque hay quienes dicen que por un lado no se puede presionar a la Corte Suprema y tampoco, por el otro, no se le debe tener miedo a Marta Mancera. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Deberíamos tenerle miedo a la llegada de Marta Mancera como fiscal encargada?
No miedo, indignación, señores. Miedo, pues, a las personas que vaya a perseguir, como por ejemplo a la fiscal Angélica Monsalve, ¿no? Que ya le abrió varios procesos, que ya la imputó en cargos y que pues seguramente la va a mandar a la cárcel. Eso es el miedo a los perseguidos, ¿no? También a los medios que pues han tildado su gestión como vicefiscal general, sus cuestionamientos y demás. Esperaremos que no vaya a haber su primera orden, pues allanar a la revista Raya o allanar a RTBC, ¿no? Sería gravísimo que esta señora pues cometa esto. Vamos a ver qué dice Ramiro Bejarano sobre el miedo a la vicefiscal Marta Mancera. Mire, yo creo lo primero que usted ha mencionado, que hay quienes dicen que no se puede presionar a la Corte. Yo creo que hoy hay unas columnas muy interesantes de varias personas opinando sobre ese tema. No precisamente en el sentido que usted dice que recogen algunas personas. A mí me parece que la protesta social no tiene límites. Aquí se puede protestar inclusive contra el Papa. Se puede protestar contra la Virgen María si es necesario. La protesta social es un derecho fundamental de la comunidad. Y yo no creo que la protesta social per se se convierta en un factor de presión. Yo creo que ni es bueno que se cree la sensación de que se está presionando a la Corte, pero tampoco es bueno que se diga que los ciudadanos no pueden ir a las corporaciones, a las afueras de las corporaciones y manifestar su planteamiento. Así lo llevan haciendo además muchas organizaciones. Cuando en el tema del aborto ha habido muchas manifestaciones, etcétera. De manera que yo creo que en esto hay que tener en cuenta los derechos constitucionales, por supuesto, la dignidad y la seguridad de los magistrados, pero también los derechos constitucionales de la colectividad. Y en cuanto al tema de la señora Marta Mancera, si tiene que producir miedo, a mí me parece que ella ha dado muestras de tener una marcada tendencia temperamental a hacer política por cuenta de su cercanía con el doctor Barbosa, y yo creo que cuando un funcionario de ese nivel hace política desde su cargo, y ellos lo han estado haciendo, pues yo creo que ese no es el papel de un fiscal, que debe ser independiente. Y desde ese punto de vista, a mí sí me parece que eso genera inquietud, que en algunas personas esa inquietud la denominamos miedo o pánico. Sí, doctor Bejarano, la próxima votación de la Corte Suprema de Justicia será el 22 de febrero y tampoco hay garantías de que ese día se elija al nuevo fiscal, por lo que me gustaría preguntarle si es posible o hay alguna herramienta jurídica para que Marta Mancera no sea la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, un fiscal ad hoc. Sí, pero para eso tendría que renunciar la señora Marta Mancera. Es que yo creo... Yo no creo que vaya a renunciar, señores. Con todas las investigaciones que tiene ahí en el aire y todo eso, necesita quedarse en la fiscalía para presuntamente poderlas ocultar, ¿no? Pues vamos a ver, señores, pero esto está demasiado grave. La señora Marta Mancera, por el contrario, está pues añorosa de pues ocupar este puesto y lógicamente ella no va a renunciar. Que la señora Marta Mancera y el señor Gabriel Ramón Jaime Durán deberían retirarse, hacerse un costado, porque ellos dos suscitan inquietudes al manejo de la fiscalía. Y lo que no está bien es que asuman sus funciones como encargados en un momento tan crítico, porque obviamente alguien dirá que no se le puede dar gusto a las personas que quieren que se elija pronto a un fiscal, pero tampoco darle gusto a quienes quieren que la fiscalía siga manejándose con el mismo criterio con el que lo organizó el señor Barbosa. Entonces, a mí me parece que es muy importante que la Corte nombre, pero lo que usted me pregunta, ¿hay algún mecanismo? Sí, hay un mecanismo, que renuncien. La señora Mancera, ella además no se retiraría de la fiscalía porque ella es una funcionaria de carrera y regresaría a su cargo, que creo que era fiscal delegada ante el Tribunal de Cali o ante los jueces penales del circuito de Cali. Ella volvería ya. El que sería el señor Gabriel Ramón Jaimes, porque él no es funcionario de carrera de la fiscalía. Renunciando ellos, obviamente el presidente tendría que enviarle una terna a la Corte para que elija un fiscal ad hoc, pero obviamente uno diría, pero ¿para qué elegir un fiscal ad hoc si tiene ya una terna de 3 señoras que nadie las ha podido criticar? Son personas decentes. Lo único que se ha dicho y se dijo por un expresidente
ocasional, ni siquiera una persona que hubiera estado un año completo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que eran 3 señoras que no tenían ninguna experiencia como estadistas y que como no eran conocidas, entonces eso dificultaba la designación. No, a mí me pareció es un comentario absolutamente misógino, machista y obviamente desencadenado. Esas 3 personas en su mundo de penalistas son personas muy conocidas, muy acatadas. Nadie que se mueva en el escenario del proceso penal es ignorante de quiénes son esas personas. Ahora, que ellas no hayan figurado en las filas de la política, eso, en vez de descalificarlas, las debe engrandecer. Son personas que llegan a alejar de ese mundo turbulento de la política en el sentido para que hagan en la fiscalía lo que no se ha hecho en los últimos 4 años. De manera que yo creo que ahora el tema de que no hay plazo para que la Corte elija, yo creo que eso hay que revisarlo, porque es que el periodo del fiscal Barbosa termina mañana. Sí. Los magistrados de la Corte tienen las ternas desde hace 4 meses. Entonces uno dice, si ellos saben que el término del periodo es mañana, ¿por qué no elegir antes de que se acabe el periodo? Esas son cosas que vale la pena deliberar sobre eso. Porque no quieren, porque presuntamente tienen intereses, porque están votando en blanco 10 magistrados. Eso habla mucho, ¿no, señores colombianos? Déjenos sus comentarios sobre esta opinión de Ramiro Bejarano, abogado y profesor, donde da su punto de vista sobre pues Marta Mancera en la fiscalía. Dice pánico y quizás miedo, ¿no? Muy grave esto que está pasando. No sé por qué los magistrados no han querido escoger pues a la nueva fiscal, pasando con anterioridad pues, la terna. Ellos están dilatando esto lo está viendo Colombia. Colombia se está dando cuenta de lo que tenemos como instituciones, ¿no? Y ellos pues alegan que están rompiendo la institucionalidad, echándole toda la culpa al gobierno Petro, ¿no? Que está presionando, que no hay pues derecho a la protesta, a exigir que haya un nuevo fiscal, porque están violentando los derechos y la libre movilidad de los magistrados. Hágame el bendito favor. Colombianos, hasta acá este video, por favor, comparte, dale like y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.